Hola, ¿qué tal, gente? Continuamos nuestro estudio de la lección 9, Interconectados. El llamado de Abraham, hemos observado anteriormente cuando Dios llama a Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, él tenía que dejar su tierra, su parentela, salir de Ur y sin saber dónde, él obedeció, salió y hemos visto que en él serían benditas las familias de la tierra. Y esa bendición especial, queremos estudiar un poquito más de qué se trata, cómo es que llegaría a todos. Entonces avanzamos en nuestro estudio en el llamado de Abraham, en este caso la bendición, ¿verdad? ¿Y quién no quisiera tener la bendición, ¿verdad? Que le vaya bien en todo, que tenga una buena vida, ¿verdad? ¿Y de qué trata esta bendición? Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían una bendición para el mundo entero. No es cualquier bendición. Esta bendición alcanzaría a todo el mundo. Génesis 18, perdón, 22:18 dice, mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Desde luego que para obedecer él tenía que tener fe en lo que Dios le había encomendado, ¿verdad? Salir de su tierra, de su casa, dejar esa cultura pagana y tomar el paso de fe, el primer paso de fe, salir. Y luego Dios le iba a mostrar dónde. Entonces, ¿qué quiso decir Dios? ¿Cómo bendeciría este hombre y su familia a un mundo entero? Y vamos a ver dos puntos principales, ¿verdad? Primero, ellos preservarían la historia y la verdad de Dios para el mundo. Primero, Dios iba a garantizar que su palabra y su verdad se mantuviesen puras, precisas y disponibles para las generaciones, para todas las generaciones. ¿De qué manera? ¿Cómo sería eso? Él separaría a Abraham y sus descendientes del paganismo y de la cultura malvada de esa época, y a través de ellos Dios crearía una contracultura, es decir, una cultura edificada sobre su palabra, en vez de sobre la cosmovisión pagana. Esa cultura sería sobre la palabra de Dios, sobre la guía de Dios, sobre la instrucción de Dios. Entonces, Dios de esa manera estaría obrando. Significativamente, Dios usaría la familia de Abraham para preservar su palabra en forma de las escrituras. Romanos 3, versículo 2, la segunda parte dice, en primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Recordemos que Dios eligió un pueblo para sí, al pueblo judío. Aquí observamos, haciendo un poco de repaso, en episodios anteriores, ¿verdad? Cuando Dios le dio la orden a la humanidad de que tenía que llenar la tierra, ellos se juntaron en un solo lugar, se construyeron una torre. Dios confundió sus lenguas, ¿sí? Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra, dejara esa cultura pagana. Dios le llamaría para construir una nueva cultura edificada sobre su palabra, sobre su palabra. Ahora, interesante es, aquí vamos a observar nuestro cuadro. ¿De qué manera estaría llegando esto a, de ser de una cultura pagana a llegar a una cultura de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios estaría preservando su palabra, ¿sí? A través de este hombre, su familia, para que llegara ese mensaje y de esa manera llegar a todas las naciones. Es decir, los descendientes de Abraham, aquí tenemos, a través de la descendencia de Abraham, Dios enseñaría todo sobre él, ¿sí? Y esa verdad, esa historia preservada a través de las escrituras, también llegaría a las demás personas. Es decir, los descendientes de Abraham serán una bendición para todo el mundo
al compartir con ellos la verdad sobre Dios, para que puedan ser salvados del mal, salvados del pecado, el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de las personas que reciben ese mensaje de salvación, los misioneros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos misioneros porque tenemos el mensaje y esa responsabilidad de compartir con otros el mensaje. Perfecto. Continuamos. Los descendientes de Abraham, entonces, la nación de Israel, serían responsables de tomar eventualmente la palabra de Dios y regresar a la sociedad pagana como misioneros para compartir la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios con el mundo. Su trabajo consistiría en contarle al mundo acerca del único Dios verdadero, el Dios eh, llamado Jehová o Yahweh. Interesante este término, quizás más adelante podemos estudiarlo con más tiempo, pero es el nombre que se le da al Señor, ¿verdad? Isaías 43, 10 al 12 dice lo siguiente: pero tú eres mi testigo, oh Israel. Fíjense que Dios se dirige a Israel y le menciona que Él es su siervo. Dice, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero, fíjense que la palabra Dios aquí está con minúscula. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. En otras palabras, hay un legado de la cultura hebrea y es la creencia en un solo Dios, ¿sí? En la creencia de un solo Dios. A eso se le llama monoteísta. Recordemos que en la época de Abraham eran politeístas, creían, y incluso hasta nuestra época hay personas que creen en varios dioses. Mencionábamos eso en estudios anteriores, que algunos adoran al sol, algunos adoran al dios agua, al dios árbol, al dios animal, incluso algunos se endiosan a sí mismos. Entonces, Dios a través de Abraham preservaría su palabra a través de la descendencia con el mensaje de que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Y como en el Nuevo Testamento nos menciona, un solo mediador entre Dios y los hombres, como dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, dice Hechos 4:12. Ahora, como segundo punto, en esta parte de nuestra lección, vamos a mencionar que el Salvador prometido sería descendiente de Abraham. Segundo, la intención de Dios era hacer que el Salvador prometido naciera de la descendencia de Abraham. Tras la caída en el huerto del Edén, Dios le dio los primeros detalles acerca del Salvador. Esto encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa del Mesías. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 3:15? Y pondré hostilidad, la Reina Valera dice enemistad, este es sinónimo, ¿verdad? Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Recuerden que el contexto aquí se dirige a la serpiente, Satanás, el enemigo de Dios. Le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, ¿sí? Y tú le golpearás en el talón. Recordemos que la versión Reina Valera y otras también menciona que dice que se le va a pisar a la serpiente en la cabeza y la serpiente le va a morder en el talón.
Al hacer la promesa de los descendientes de Abraham, Dios pretendía que esta descendencia de la mujer procediera de esta mujer, ¿verdad? Procediera el linaje del cual vendría el Salvador. Ese descendiente de Abraham sería el Salvador. Jesús mismo señaló esto cuando hablaba con una mujer samaritana. En San Juan capítulo 4 encontramos este relato. Vamos a ver brevemente esta parte, que interesante, ¿verdad? Mencionar. Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Esto encontramos en Juan capítulo 4, versículo 22. Aquí quiero hacer un paréntesis, pedirles que si pueden mutear su micrófono también, gracias. Quiero hacer un paréntesis para mencionar la Biblia. Destaca en el Nuevo Testamento por lo menos tres grupos bien distinguidos, ¿sí? Por un lado los judíos, por otro lado la iglesia y por otro lado los gentiles. Repito, judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, pueblo escogido por Dios. Acá menciona, ¿verdad?, que a través de los judíos viene la salvación. La iglesia, que es el misterio revelado ahí en el Nuevo Testamento, lo encontramos mucho en las cartas de Pablo. La iglesia, que es el pueblo de Dios redimido por la sangre de Jesús, que no es judío, tampoco gentil, porque ha creído en el mensaje del Evangelio. Recordemos que Jesús vino a lo suyo, es decir, Jesús vino a los judíos. Jesús es el Mesías prometido ahí en Génesis 3:15 y ya vino Jesús. Jesús vino a lo suyo, pero ¿qué dice Juan 1:11? Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Ahí entramos nosotros, la iglesia. Y también la Biblia nos habla de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aclarando que en el cielo estarán personas que confiaron en Jesús. No se trata de religión, ¿sí? No se trata de una idea que cada uno se le ocurre. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Miles de religiones hay en el mundo, pero ninguna de ellas le va a llevar a Dios. Porque estudiando la palabra religión, la religión, analizando así el término re es volver. Ligión viene de ligar o unir. El hombre ha intentado, intenta y seguirá intentando unirse con Dios a través de su propia creencia o sus propias reglas, por así decirlo, o dogmas. Sin embargo, Dios ha establecido la manera en que nosotros podemos relacionarnos con Él. Envió a Jesús, ¿sí? De la línea de los judíos. Vino Jesús con un propósito de salvar a la humanidad. Toda aquella persona que cree en Jesús tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Decíamos, para cerrar paréntesis, judíos, iglesia, gentiles. Y la Biblia dice claramente que no debemos ser tropiezos ni a judíos ni a gentiles. Como iglesia tenemos la responsabilidad de preservar esta palabra, la palabra de Dios. Por eso, amigo, hermano, usted que me está escuchando del otro lado de la pantalla o quizá en formato audio o estás viendo esto, usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar y conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y de esto se trata la vida eterna, de conocer a Jesús. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto que estoy diciendo lo apreciamos mejor con esta imagen. Acá Abraham fue llamado de la tierra de Ur, salió, fue al lugar que Dios le mostró. De su descendencia vendría el Salvador prometido.
De eso se trata esta conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Una nota importante, los judíos son descendientes de Abraham, mientras que gentiles hace referencia a quienes no son judíos. Esto es, quienes no proceden de la familia de Abraham. Los judíos no consideran judía a la samaritana, ya que los samaritanos son un pueblo mestizo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, judíos, gentiles. Después aparece la iglesia. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. De esta forma, el descendiente de Abraham, el Salvador prometido, sería la bendición global, ¿sí? La bendición a toda persona. Por medio de él, Dios reconciliaría al mundo entero con Jesucristo. La explicación de Pablo, el apóstol, queda muy claro. Veamos aquí. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 9. Lo puede anotar, lo puede leer en la versión que tenga y dice así, en esta versión por lo menos. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Qué bendición más grande, esta salvación que puede tener toda persona que se reconoce pecador o pecadora delante de Dios y deposita su confianza, su fe en Jesús como único y suficiente Salvador. ¿De qué les salva? Les salva de la condenación eterna, del lago de fuego, del infierno. Les salva, les rescata del poder de Satanás, rompe esas cadenas que le ataban al pecado, le da esa libertad y le da la oportunidad de vivir para siempre. Jesús venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte. De manera que el cristiano es más que vencedor, porque así lo dice la Biblia. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando muere un familiar, un amigo que confía en Cristo como Salvador, yo sé que hay tristeza temporal, pero hay un gozo eterno en los cielos, porque sabemos y tenemos la certeza de que esa persona está en el cielo, disfrutando de esa eternidad, de ese lugar precioso. En ese lugar ya no habrá enfermedad, ya no habrá pandemia, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. En ese lugar solo hay gozo y felicidad. Y este mensaje es lo que nosotros creemos y está en la palabra de Dios y es lo que anunciamos y es el mensaje que tenemos que vivir. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Por supuesto, la confianza en el Señor y es demostrado en nuestra conducta si realmente estamos creyendo o no a este mensaje. Recuerden que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero se vio el fruto en su obediencia. Cuando Abraham puso su fe en Dios, Dios lo hizo justo a sus ojos, a los ojos de Dios. Estos versos nos dicen que si los gentiles creen en Cristo, el Salvador, Dios también los hará justos a sus ojos. Bueno, de este tema vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Más adelante. En el libro de Romanos, Pablo escribe nuevamente que Cristo también vendría para salvar a los gentiles. Romanos 15, versículos 8 al 11, dice así, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos, ¿con qué propósito? Para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Esa promesa se refiere a Abraham ahí en Génesis capítulo 12. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otros lugares está escrito, alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Y además, alaben al Señor
todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Qué interesante. Por lo tanto, Abraham sería una bendición para el mundo entero de dos formas muy importantes y específicas. Dios daría su palabra al mundo a través de la familia de Abraham. ¿Sí? Mencionamos hace un rato que el legado de los judíos es la creencia en un solo Dios. Otro legado de los judíos es la palabra, el Antiguo Testamento. Y mencionamos acá que Dios bendeciría a las familias enteras, al mundo entero, a través de Abraham, porque preservaría su palabra. Uno, y la segunda manera de bendecir es que a través de su descendencia vendría el Salvador prometido a los descendientes de Abraham. Esa bendición llegó a nosotros. Por eso terminamos con este texto, repito, el Romanos 15, los últimos, el versículo 11. Y además, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Hasta aquí podemos ver que Dios realmente es muy bueno con nosotros porque sin merecerlo, sin tener nada que ver con su pueblo, Él nos hizo su pueblo, pensó en nosotros. Esa bendición llegó a nosotros a través de los judíos. Vino Jesús para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo y no os la doy como el mundo la da. Solamente el Señor puede darnos esa paz verdadera. Solamente el Señor puede darnos perdón de pecados. Solamente el Señor puede darnos la entrada asegurada en la presencia de Dios. Así que, queridos amigos, hermanos, llegamos hasta aquí por hoy. Les agradezco mucho su participación y será hasta un próximo encuentro a través de este medio. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.